No olvides darle me gusta al vídeo, compartir tu opinión en los comentarios y suscribirte para no perderte nuestras próximas historias. Era una de esas tardes tranquilas en las que todo parecía avanzar más despacio de lo habitual. La casa estaba en silencio, y el suave tic-tac del reloj era prácticamente el único sonido que se escuchaba. Yo acababa de terminar un libro y disfrutaba de una taza de té cuando alguien llamó a la puerta. No esperaba ninguna visita. Por un instante pensé en esperar a que la persona se marchara, pero finalmente decidí abrir. Al otro lado estaba Tom, el hermano de mi vecino. Hacía años que no lo veía. Después de terminar la escuela se había mudado a la ciudad, y desde entonces nuestras vidas habían seguido caminos diferentes. De vez en cuando recordaba aquellas tardes de verano en las que todos los vecinos se reunían para conversar, pero esos días parecían pertenecer a otra época. «Hola», dijo Tom con una sonrisa amable. «Sé que mi visita puede parecer inesperada. Estaba cerca y pensé en pasar a saludar. ¿Es un mal momento?» «No, para nada». «Pasa», respondí. Entró y miró a su alrededor con curiosidad. El tiempo había cambiado muchas cosas, pero seguía conservando aquella expresión familiar que recordaba de años atrás. Ahora, sin embargo, parecía más seguro de sí mismo y mucho más acostumbrado a tomar sus propias decisiones. Lo invité a sentarse en la sala mientras preparaba otra taza de té. «Espero no estar interrumpiendo nada», comentó mientras observaba algunas fotografías familiares. «No te preocupes. Hace mucho que no nos vemos. Me alegra saber de ti». Tom sonrió y tomó asiento. Durante unos minutos hablamos de cosas sencillas: el trabajo, la ciudad, los vecinos y cómo había cambiado el barrio con los años. Poco a poco, la conversación dejó de sentirse como una simple visita de cortesía. Había algo que parecía preocuparle. «¿Cómo has estado todo este tiempo?», pregunté. «Bien. He estado bastante ocupado con el trabajo y con mi vida en general. Muchas veces pensé en venir a saludar, pero siempre terminaba posponiéndolo». Asentí mientras escuchaba. A veces la vida simplemente nos lleva por caminos diferentes. Hubo un breve silencio. Tom miró alrededor de la habitación y luego volvió a mirarme. «Llevas mucho tiempo viviendo aquí, ¿verdad?» «Sí, bastante», respondí con una pequeña sonrisa. «Ya sabes cómo es la vida. Las cosas cambian, aunque algunos recuerdos permanecen». La conversación quedó suspendida durante unos segundos. Entonces Tom respiró profundamente, como si finalmente hubiera decidido contarme el verdadero motivo de su visita. «En realidad, hay algo que quería hablar contigo desde hace tiempo». Aquellas palabras cambiaron por completo el ambiente de la habitación. Dejé la taza sobre la mesa y lo miré con atención. «¿Qué sucede?». Tom bajó la mirada por un instante. «Es algo relacionado con mi familia, y con una decisión que tengo que tomar». En ese momento comprendí que aquella visita inesperada no había sido casualidad. Había una razón detrás de su llegada, y estaba a punto de descubrirla. Tom guardó silencio durante unos segundos antes de volver a mirarme. Su expresión parecía seria, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. «Últimamente he estado pensando mucho en el pasado», dijo con calma. «En cómo era mi vida cuando era más joven, en las decisiones que tomé y en todas las cosas que dejamos atrás con el paso del tiempo». Sus palabras me sorprendieron. No estaba segura de qué parte del pasado quería recordar, pero comprendí que había algo importante detrás de aquella conversación. «La vida casi nunca resulta como imaginamos», respondí. «Todos tomamos caminos diferentes y, con el tiempo, aprendemos de nuestras decisiones». Tom asintió. «Sí. He pensado mucho en el camino que elegí. En algunas decisiones que tomé y en otras que quizá debería haber tomado de otra manera. Supongo que por eso quería volver a verte. Necesitaba hablar con alguien que conociera una parte de mi historia». Sus palabras me hicieron comprender mejor la situación. No parecía haber venido buscando respuestas fáciles. Simplemente necesitaba conversar con alguien de confianza y sentirse escuchado. «¿Por qué ahora?», pregunté con curiosidad. Tom tardó unos segundos en responder. «No estoy completamente seguro. Últimamente me he sentido un poco perdido. Necesitaba hablar con alguien que me conociera desde antes de que todo cambiara. Pensé que quizá una conversación podría ayudarme a ordenar mis ideas». Entonces entendí el verdadero motivo de su visita.
No se trataba de una situación extraña ni de algún misterio. Tom simplemente estaba atravesando una etapa de muchos cambios y necesitaba un poco de comprensión. Me incliné ligeramente hacia él y sonreí. Todos necesitamos hablar alguna vez. Guardarnos todo no siempre ayuda. A veces, expresar lo que sentimos nos permite entender mejor qué necesitamos y hacia dónde queremos ir. Tom asintió, esta vez con una expresión mucho más tranquila. Creo que tienes razón. Gracias por escucharme. Después de eso, la conversación tomó un rumbo más ligero. Recordamos algunas historias del vecindario, hablamos de nuestras familias y comentamos cómo habían cambiado nuestras vidas con los años. Incluso terminamos riéndonos de algunos recuerdos que parecían olvidados. Cuando llegó el momento de marcharse, Tom se levantó y tomó su chaqueta. Gracias por esta conversación, dijo sinceramente. Realmente necesitaba hablar. Cuando quieras, respondí. Tom sonrió y salió por la puerta. Me quedé unos instantes en silencio, pensando en aquella visita. Había sido una conversación sencilla, pero significativa. A veces, una persona no necesita grandes soluciones, simplemente necesita que alguien la escuche. Los días siguientes transcurrieron con normalidad, aunque aquella conversación seguía presente en mis pensamientos. No por nada extraño, sino porque me había hecho reflexionar sobre la importancia de mantenernos conectados con las personas que forman parte de nuestra historia. Unos días después, volvieron a llamar a mi puerta. Cuando la abrí, vi nuevamente a Tom. Esta vez no me sorprendió tanto su presencia. Hola, dijo con una pequeña sonrisa. ¿Podemos hablar? Me aparté para dejarlo pasar. Claro. ¿Qué ocurre? Tom entró y se quedó unos segundos en silencio, como si estuviera organizando sus pensamientos. Luego levantó la mirada. He estado pensando en nuestra conversación. Creo que me ayudó más de lo que imaginaba. Asentí y señalé el sofá. Entonces siéntate. Podemos hablar tranquilamente. Tom tomó asiento y respiró profundamente. Esta vez, sin embargo, parecía tener algo mucho más importante que contarme. Y mientras lo escuchaba, comprendí que aquella segunda visita podía revelar una parte de su historia que todavía desconocía. Había algo en sus palabras que no podía ignorar, por más que intentara restarle importancia. He estado pensando mucho desde la última vez que hablamos, comenzó Tom, con una voz más insegura de lo habitual. Sobre lo que hablamos, sobre sentirme perdido y desconectado. Y me di cuenta de que el problema no consiste solamente en descubrir qué quiero. También tengo que enfrentar algunas cosas que he estado evitando durante mucho tiempo. Pude notar lo difícil que era para él hablar de aquello. Reconocer nuestras propias dudas nunca resulta sencillo, especialmente cuando llevamos años intentando ocultarlas incluso de nosotros mismos. ¿Qué has estado evitando, Tom? Pregunté con calma. Él bajó la mirada hacia sus manos y permaneció unos segundos en silencio, buscando la manera de expresarse. He estado huyendo de la idea de que quizá no soy lo suficientemente bueno, admitió finalmente. Siento que nunca voy a cumplir las expectativas que los demás tienen sobre mí, ni siquiera las que yo mismo me he impuesto. Durante mucho tiempo he sentido que siempre me falta algo. Sus palabras me hicieron comprender de dónde venía gran parte de su preocupación. Todos podemos experimentar momentos de inseguridad. A veces una voz interior nos hace dudar de nuestras capacidades y nos convence de que debemos demostrar constantemente nuestro valor. No tienes que ser perfecto, le dije con serenidad. Nadie lo es. Todos tenemos dudas y cometemos errores. Eso no significa que no tengas valor ni que no merezcas perseguir aquello que realmente te importa. Tom levantó lentamente la mirada. ¿Y si simplemente no estoy hecho para la vida que estoy intentando construir? Preguntó. ¿Y si he estado siguiendo un camino que realmente no me pertenece? ¿Y si he estado persiguiendo cosas solo para demostrar que soy capaz? Sus preguntas me hicieron reflexionar. En distintos momentos de la vida, muchos nos preguntamos si estamos tomando las decisiones correctas. A veces perseguimos metas porque creemos que son las que deberíamos alcanzar, sin detenernos a pensar en lo que realmente nos hace sentir satisfechos. Tom, respondí con voz tranquila, no tienes que demostrarle tu valor a nadie. Lo importante es que estás dispuesto a hacerte preguntas y a buscar un camino que tenga sentido para ti. Eso ya es un comienzo.
Tom permaneció en silencio durante un largo momento. Parecía estar procesando cada palabra. Su expresión seguía siendo seria, pero ahora había algo diferente en sus ojos. Quizá era esperanza. Quizá simplemente estaba comenzando a aceptar que no tenía todas las respuestas. ¿De verdad crees que puedo salir adelante?, preguntó con cierta inseguridad. Asentí. Sí. Estás enfrentando cosas que antes preferías evitar, y eso requiere mucha valentía. No tienes que resolverlo todo de una vez. El reloj continuaba marcando los segundos en la habitación. Por unos instantes ninguno de los dos habló. Pero aquel silencio ya no resultaba incómodo. Era un silencio de reflexión, de esos que aparecen cuando una conversación realmente nos hace pensar. Tom había comenzado hablando de sus dudas, pero sus palabras también me hicieron mirar hacia mi propia vida. Recordé decisiones que había tomado, momentos en los que también había cuestionado mi camino y situaciones que había preferido dejar en el pasado. Quizá esa era una de las cosas más importantes que estábamos descubriendo. No siempre necesitamos tener respuestas inmediatas. A veces basta con reconocer lo que sentimos y permitirnos avanzar poco a poco. No sé exactamente hacia dónde me llevará todo esto, dijo Tom después de un rato. Pero creo que estoy empezando a entender algo. No soy perfecto. Todavía tengo mucho que aprender y no tengo todas las respuestas. Tal vez eso esté bien. Sonreí. Claro que está bien. Nadie tiene la vida completamente resuelta. Lo importante es seguir aprendiendo, reconocer nuestros errores y tomar decisiones que estén alineadas con lo que realmente queremos construir. Tom asintió lentamente. Supongo que por primera vez estoy dispuesto a descubrir quién quiero ser, en lugar de intentar cumplir con lo que otros esperan de mí. Y eso es un gran paso, respondí. La conversación continuó durante un buen rato. Hablamos sobre las decisiones del pasado, los cambios que llegan con los años y la importancia de encontrar un propósito propio. No había respuestas mágicas ni soluciones inmediatas. Solo dos personas conversando con honestidad y tratando de comprender mejor sus propias experiencias. Cuando finalmente Tom se levantó, parecía mucho más tranquilo que cuando había llegado. Gracias por escucharme, dijo. Gracias a ti por confiar en mí. Tom sonrió. Creo que necesitaba esta conversación más de lo que imaginaba. Después de que se marchara, me quedé pensando en todo lo que habíamos hablado. A veces, una conversación sincera puede convertirse en el primer paso hacia un cambio importante. Y aquella tarde, sin darnos cuenta, ambos habíamos comenzado a mirar nuestro pasado de una manera diferente. Quizá todavía quedaban muchas preguntas por responder. Pero, por primera vez, eso ya no parecía algo que debíamos temer. Sus ojos se encontraron con los míos. Había algo diferente en su mirada. Más tranquilidad, más confianza y una mayor disposición a hablar con sinceridad. Parecía que ya no cargaba sus preocupaciones con el mismo peso de antes. Por primera vez, pude ver en él a una persona que estaba aprendiendo a confiar en sí misma, sin sentir la necesidad de demostrar constantemente su valor. Gracias, dijo en voz baja. Realmente necesitaba escuchar eso. No tienes que agradecerme, respondí con sinceridad. Todos necesitamos que alguien nos recuerde de vez en cuando que tenemos valor. Tom se puso de pie para marcharse. El ambiente se había vuelto mucho más tranquilo. La conversación había dejado algo importante entre nosotros, una nueva comprensión y la sensación de que ambos estábamos aprendiendo de aquella experiencia. Lo vi caminar hacia la puerta y sentí una profunda calma. A veces, una conversación inesperada puede cambiar nuestra manera de ver las cosas. Cuando la puerta se cerró, permanecí unos instantes en silencio, recordando todo lo que habíamos hablado. No éramos personas perfectas. Ninguno de nosotros tenía todas las respuestas. Pero estábamos aprendiendo, paso a paso, a aceptar nuestras experiencias y a comprender quiénes queríamos llegar a ser. Y quizá eso era suficiente. Los días siguientes transcurrieron con normalidad, aunque las palabras de Tom permanecieron en mis pensamientos. No podía dejar de reflexionar sobre algo que habíamos descubierto durante aquellas conversaciones. Ambos conocíamos la sensación de estar perdidos y de preguntarnos si estábamos tomando las decisiones correctas. Su sinceridad también me hizo mirar hacia mi propia vida. Había cosas que durante mucho tiempo había preferido no analizar. Sin embargo,
Escuchar a Tom hablar con tanta honestidad me hizo comprender que enfrentarnos a nuestras dudas puede ser el primer paso para avanzar. Pasó una semana sin que volviera a verlo. No sabía si esperaba otra visita o simplemente necesitaba tiempo para dejar que todo volviera a la normalidad. Pero todavía tenía la sensación de que nuestra conversación había quedado incompleta. No porque faltara una respuesta concreta, sino porque ambos habíamos comenzado un proceso de reflexión que todavía no había terminado. Entonces, una tarde, mientras estaba sentada en la cocina disfrutando de una taza de té, escuché unos golpes familiares en la puerta. No esperaba a nadie. Cuando abrí, allí estaba Tom nuevamente. Esta vez parecía diferente. Su manera de estar allí transmitía más seguridad y tranquilidad que en sus visitas anteriores. «Hola», dijo con una sonrisa. «Esperaba poder hablar contigo otra vez». «Claro. Pasa». Tom entró y tomó asiento. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. Sin embargo, el silencio ya no se sentía incómodo. Era más bien el silencio de dos personas que sabían que estaban a punto de hablar de algo importante. «He estado pensando mucho», comenzó Tom. «Especialmente en lo que me dijiste la última vez. Me ayudó a entender que no tengo que resolver toda mi vida de inmediato». Asentí mientras lo escuchaba. «Y creo que durante mucho tiempo estuve intentando escapar de las cosas equivocadas», continuó. «Pasé años tratando de ser la persona que pensaba que los demás esperaban de mí. Quería cumplir con todas las expectativas y evitar decepcionar a cualquiera». Hizo una breve pausa. «Pero ahora me pregunto si realmente quiero seguir viviendo de esa manera». Sus palabras me hicieron comprender cuánto había avanzado. No se trataba solamente de encontrar nuevas metas. Se trataba de aprender a distinguir entre lo que realmente quería y aquello que hacía simplemente por presión o por miedo a decepcionar a los demás. «No tienes que convertirte en alguien diferente para tener valor», le dije. «Todos tenemos nuestro propio camino. A veces avanzar significa dejar atrás las expectativas que nos impusimos para descubrir quién queremos ser realmente». Tom bajó la mirada y después volvió a levantarla. Su expresión reflejaba una sinceridad que antes no había mostrado. «Creo que eso era precisamente lo que me daba miedo», admitió. «Pensaba que, si dejaba atrás la persona que creía que debía ser, no sabría quién quedaría. Pero ahora estoy empezando a entender que no necesito tener todas las respuestas». Sonrió ligeramente. «Todavía estoy aprendiendo. Todavía estoy creciendo. Y, por primera vez, creo que estoy bien con eso». Sus palabras demostraban cuánto había cambiado. El Tom que había llegado por primera vez buscando respuestas parecía haber quedado atrás. Ahora estaba empezando a aceptar que el crecimiento personal no ocurre de un día para otro. Se construye con pequeñas decisiones, conversaciones sinceras y la voluntad de aprender de cada experiencia. «Tom», dije con una sonrisa, «creo que acabas de descubrir algo muy importante». Él me miró con curiosidad. «¿Qué cosa?» «Que no necesitas tener toda tu vida resuelta para comenzar a avanzar». Tom asintió lentamente. «Sí. Creo que finalmente estoy empezando a entenderlo». Y aquella conversación continuó durante un buen rato. No había promesas ni soluciones milagrosas. Solo una conversación honesta sobre la vida, las expectativas, los cambios y la importancia de aprender a confiar en nuestro propio camino. Cuando Tom finalmente se marchó, sentí que aquella visita había cerrado una etapa. Pero también había abierto otra. Una etapa en la que ambos podíamos avanzar con más claridad, aceptando que todavía quedaban muchas cosas por descubrir. Y quizá esa era precisamente la parte más importante del viaje. Comprender que crecer no significa tener todas las respuestas, sino tener el valor de seguir buscándolas. «Estoy orgullosa de ti», dije con empatía. «No es fácil enfrentar nuestros miedos ni dejar atrás aquello que ya no nos ayuda. Pero lo estás haciendo. Ya has dado los primeros pasos». Tom sonrió. Fue una sonrisa pequeña y tranquila, pero transmitía algo diferente. Una sensación de alivio, como si finalmente hubiera comenzado a aceptar aquello que durante tanto tiempo había evitado. «Gracias», respondió. «No creo que hubiera llegado hasta aquí sin nuestras conversaciones. Me ayudaste a ver algunas cosas desde una perspectiva diferente». Sus palabras me conmovieron. Siempre había pensado que mi papel era simplemente escuchar y apoyar a las personas cuando lo necesitaban.
Pero en ese momento comprendí que aquella experiencia también me había ayudado a mí. No se trataba de que una persona salvara a la otra. Se trataba de escucharnos, comprendernos y darnos un espacio seguro para hablar con honestidad. Tom, siempre estaré dispuesta a escucharte, le dije, pero recuerda algo, tú eres quien está haciendo el verdadero trabajo. Tú eres quien está enfrentando sus dudas y tomando decisiones diferentes. Eso requiere mucha fortaleza. Tom asintió y se levantó para marcharse. Había una sensación de cierre en el ambiente, pero también el comienzo de una nueva etapa. Nos vemos pronto, dijo con una voz mucho más segura que antes. Cuídate, Tom. Y recuerda que pedir apoyo cuando lo necesitas también es una forma de fortaleza. Lo observé alejarse y después cerré la puerta. Algo había cambiado durante aquellas semanas. Habíamos compartido conversaciones sinceras que nos habían permitido comprendernos mejor y reflexionar sobre nuestras propias vidas. No sabía qué traería el futuro, pero sí había aprendido algo importante. Cada persona debe recorrer su propio camino, y nadie tiene que tener todas las respuestas desde el principio. Los días posteriores se sintieron diferentes. Parecía que algo había comenzado a encajar, no solo para Tom, sino también para mí. Me di cuenta de que aquellas conversaciones no habían consistido únicamente en ayudarlo a superar sus dudas. También habían despertado en mí preguntas que llevaba mucho tiempo evitando. Una tarde, mientras estaba en la sala reflexionando sobre todo lo ocurrido durante las últimas semanas, recordé cómo había comenzado todo. Una simple visita inesperada se había convertido en una oportunidad para hablar sobre la vida, las decisiones y la importancia de conocernos mejor. Unos días después, volvieron a llamar a mi puerta. No había hablado con Tom desde nuestra última conversación. Aunque no quería hacer suposiciones, me pregunté si habría regresado para continuar aquella charla. Cuando abrí, allí estaba. Llevaba las manos en los bolsillos de su chaqueta y tenía una expresión mucho más tranquila. Parecía otra persona comparado con aquel hombre que había llegado semanas atrás lleno de dudas. «Hola», dijo con una sonrisa sincera. ¿Podemos hablar otra vez? Me aparté para dejarlo entrar. Claro. ¿Qué tienes en mente? Nos sentamos en la sala y durante unos instantes permanecimos en silencio. Tom parecía estar organizando sus pensamientos. Esperé sin interrumpirlo. Finalmente comenzó. He estado pensando mucho desde nuestra última conversación. Y comprendí que las cosas que estaba evitando no tenían que ver solamente con mis miedos o mis inseguridades. También tenían que ver con la manera en que estaba viviendo. Hizo una breve pausa. Durante mucho tiempo medí mi vida según las expectativas de otras personas. Asentí. Es fácil caer en esa situación. Todos podemos hacerlo. Pasamos tanto tiempo intentando cumplir con lo que otros esperan que a veces olvidamos preguntarnos qué queremos realmente. Tom me miró con una expresión abierta y sincera. Creo que he pasado demasiado tiempo intentando demostrar algo. A los demás y hasta a mí mismo. Me concentré tanto en alcanzar ciertas metas y en demostrar que tenía éxito que nunca me detuve a preguntarme qué significa realmente el éxito para mí. Sus palabras reflejaban una honestidad que antes le había costado expresar. No tengo todas las respuestas, Tom, le dije con calma. Pero está bien. No necesitas descubrirlo todo de inmediato. Lo importante es ser sincero contigo mismo y avanzar paso a paso. Tom guardó silencio durante unos segundos. ¿Y cómo lo haces? Preguntó finalmente. ¿Cómo encuentras el valor para ser tú mismo y dejar de preocuparte tanto por el miedo? Me quedé pensando. No era una pregunta sencilla. Mi propio camino tampoco había sido perfecto. Había tenido momentos de incertidumbre, decisiones difíciles y etapas en las que no sabía exactamente hacia dónde quería ir. No siempre he sabido cómo hacerlo, respondí. Creo que nadie tiene una fórmula perfecta. Lo que he aprendido es que conocerse a uno mismo requiere tiempo. A veces hay que detenerse, escuchar lo que realmente sentimos y aceptar que cambiar de dirección también puede ser parte del crecimiento. Tom escuchó atentamente. Entonces no se trata de tener valor todo el tiempo. Exactamente, respondí. A veces tener valor simplemente significa reconocer que tienes dudas y aún así decidir dar el siguiente paso. Tom sonrió ligeramente. Creo que puedo empezar por ahí. Eso es suficiente por ahora. La conversación continuó durante un buen rato.
Hablamos sobre las metas que había perseguido, las expectativas que había cargado durante años y las pequeñas decisiones que podían ayudarlo a construir una vida más auténtica. No había respuestas definitivas. Pero tampoco las necesitábamos. A veces, avanzar comienza simplemente con una conversación honesta y con la decisión de dejar de vivir únicamente para cumplir las expectativas de los demás. Aquella noche comprendí que el verdadero cambio no siempre llega de manera espectacular. A veces comienza con algo mucho más sencillo. Una persona que finalmente se atreve a preguntarse qué quiere realmente de su vida. Durante mucho tiempo yo tampoco había sabido exactamente hacia dónde iba ni en quién me estaba convirtiendo. Pero, con cada experiencia, había aprendido a confiar un poco más en mí misma y a aceptar la incertidumbre en lugar de intentar evitarla. Creo que todo comienza cuando entendemos que no necesitamos tener nuestra vida completamente resuelta, dije con calma. Podemos darnos tiempo para descubrir quiénes somos y dejar atrás aquello que ya no nos ayuda a crecer. No siempre es fácil, pero vale la pena. Solo tenemos que confiar en que, con el tiempo, el camino adecuado irá apareciendo. Tom permaneció en silencio mientras reflexionaba sobre mis palabras. Después de unos segundos, su expresión cambió. Parecía haber comprendido algo que llevaba mucho tiempo intentando descubrir. Creo que empiezo a entenderlo, dijo finalmente, con una voz más tranquila. Tal vez no necesito tener todas las respuestas ahora mismo. Quizás sea suficiente con comenzar desde donde estoy y avanzar poco a poco. Sonreí. Exactamente. Y tampoco tienes que hacerlo todo por tu cuenta. Todos atravesamos momentos de duda y confusión. Lo importante es aprender a enfrentarlos y seguir avanzando. Tom me miró con una expresión diferente, como si ahora pudiera ver su situación desde otra perspectiva. Gracias, dijo suavemente. No sé exactamente qué ha sido, pero hablar contigo me ha ayudado mucho más de lo que imaginaba. No me había dado cuenta de cuánto necesitaba una conversación así. No tienes que agradecerme, respondí. Todos necesitamos alguien con quien hablar de vez en cuando. Me alegra haber podido escucharte y ayudarte a ordenar tus ideas. Tom sonrió de una manera sincera. Por primera vez, pude notar que estaba empezando a aceptarse tal como era. Ya no parecía tan preocupado por convertirse en la persona que otros esperaban que fuera. Estaba aprendiendo a reconocer sus fortalezas, aceptar sus errores y comprender que crecer no significa ser perfecto. Cuando se levantó para marcharse, sentí una tranquila satisfacción. Aquella conversación había sido diferente de las anteriores. Ambos habíamos hablado con mayor sinceridad y habíamos aprendido algo importante sobre nosotros mismos. Lo acompañé hasta la puerta. Cuídate, Tom, le dije. Y recuerda que pedir apoyo cuando lo necesites está bien. Él asintió y sonrió. No lo olvidaré. Gracias otra vez. Lo vi alejarse por el camino hasta que finalmente desapareció de mi vista. Cerré la puerta y permanecí unos segundos en silencio. Aquellas semanas habían comenzado con una visita inesperada y habían terminado convirtiéndose en una experiencia de aprendizaje para los dos. Tom estaba empezando a comprenderse mejor, pero yo también había descubierto cosas sobre mí misma. Habíamos aprendido que no siempre necesitamos respuestas inmediatas. A veces basta con detenernos, escuchar nuestros pensamientos y permitirnos avanzar paso a paso. El pasado no podía cambiarse, pero sí podíamos decidir qué hacer con las lecciones que nos había dejado. Me senté nuevamente en la sala y respiré profundamente. No sabía qué traería el futuro, pero ya no sentía la misma necesidad de tenerlo todo bajo control. Había aprendido a confiar un poco más en el proceso. Y mientras miraba el tranquilo atardecer a través de la ventana, comprendí algo sencillo pero importante. No siempre sabemos hacia dónde nos llevará el siguiente paso. Pero eso no significa que debamos tener miedo de darlo. A veces, el camino se revela precisamente cuando nos atrevemos a seguir avanzando.